Hoy en nuestra entrevista queremos viajar lejos con ustedes porque, como dijo Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Pues ese es nuestro tema de hoy, los libros. Y para hablar de ello nos acompaña Juan Pablo Navarro, que antes de nada le vamos a dar la bienvenida a Testigos Hoy. Pues nada, encantado de estar aquí contigo, Susana, en tan sitio tan maravilloso, en este jardín, con el Sagrado Corazón aquí a la derecha, donde mejor se puede estar a esta hora, en este momento, que aquí. Muchas gracias. Bueno, pues para quien no conozca a Juan Pablo, diremos que, bueno, que es licenciado en Derecho y precisamente esta opción a la hora de estudiar le lleva hasta una editorial. Suele decir que para usted el crear una editorial ha sido como una optativa de Derecho, el escribir, el diseño, la fotografía, publicar. ¿Qué aventura es esta llamada Maratania? Totalmente, porque claro, yo estudié Derecho para luego no practicarlo, porque luego me fui a Madrid, hice un máster en el Instituto de Empresas, luego he estado como ejecutivo durante 10 años multinacionales, y en el año 2000 se me ocurrió esto de montar una editorial que es una aventura, porque yo no tenía absolutamente ninguna idea, y a partir de ahí pues he editado, he escrito, he fotografiado, he diseñado. ¿Y de dónde he sacado yo esta formación? Pues digo de broma, de una optativa de Derecho. Ya se sabe que los de Derecho hacemos todo menos Derecho, ¿no? Pues sí, estoy haciendo muchas cosas que nunca creí que las haría y con más o menos maestría. Eso no depende de mí decirlo, sino de los demás, ¿no? Bueno, Juan Pablo, comienza usted con libros de gran formato sobre turismo e historia, libros institucionales, revistas. ¿Por qué se inclina por este tipo de libros? Mi padre era muy amigo de Pepe Sánchez Dubé, que mucha gente lo conocerá porque era el editor de Guadalquivir. También era médico de los Benjumea y por Focus y por Guadalquivir en mi casa se recibían muchos libros de gran formato y a mí esos libros me fascinaban y a mí siempre lo tuve en la cabeza, de manera que en ese momento que fue el año 2000 vi la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y me incliné por hacer libros de gran formato y he tenido la suerte de hacer libros que han sido, yo creo que de alguna manera emblemáticos, ¿no? Como Andalucía 360 grados fue el primer libro en España con fotografía de 360 grados, que en aquella época era algo muy espectacular, ¿no? Miguel Zasque, que era el fotógrafo, tenía una cámara que daba la vuelta y que todo el mundo le fascinaba, que salían películas así de grande que había que escanear, ¿no? El libro que hice con Teodoro Falcón sobre las casas sevillanas, desde la Edad Media al Barroco, ¿no? Que pues puso para todo el público las mejores casas que hay en Sevilla, no solo la más conocida como Pilato o Dueña, sino otras como la Casa Bucareli, ¿no? Y realmente a mí eso me produjo una gran satisfacción como editor, porque básicamente yo soy editor porque tengo la vocación de hacer libros que me gustan y que creo que son útiles, ¿no? Y esa es lo que a mí me lleva siempre en este mundo que me he metido, que es tan complicado y tan difícil. Bueno, ¿y cómo se atreve luego con los libros de contenido religioso, con la vida de los santos y además con cuentos? Pero ¿cómo llega de una cosa a la otra? Yo siempre tuve, a mí me surgió la idea, no sé esa idea cómo nació exactamente, de que debería escribir libros sobre santos, ¿no? Pero no me atrevía. Hasta que un día un amigo, Carlos Seco, que yo se lo había comentado, me dice: Juan Pablo, tú no me has dicho muchas veces que quieres escribir libros sobre santos. Y yo, sí, pero mira, lo veo muy complicado. Dice: pues mira, ¿por qué no escribes sobre Miguel Mañara? Yo soy hermano de la Caridad, él también lo es. Dice: bueno, y los ilustradores, que yo era un mundo que desconocía. Dice: no te preocupes porque tengo uno que es Javier Domingo y que te lo va a hacer y que además es fantástico, que no se dedica a la ilustración, sino que es director comercial del CEO. Y bueno, la cosa es que me puse en contacto con él, fue todo facilidades y me vi en la obligación pues de escribir el cuento sobre Miguel Mañara, que es el primero, y como pensé que no era bueno que estuviese solo, digo, vamos a hacer uno sobre Ignacio de Loyola, que yo estudié en Portaceli, en los jesuitas, y busqué una ilustradora, una mujer encantadora, que es María Bullón. Y de repente vi que ella tenía 2 libros publicados y que ella había abierto la senda, ¿no? Y que me sentía llamado a publicar estos libros porque me parecían completamente necesarios. Juan Pablo, ¿y cree usted que eso se lleva hoy a hablar de santos? Precisamente me parecían necesarios porque no se llevan. Es decir, y ahora te hablo como cristiano, es decir, antes existía una tradición que es que tus abuelos, tus madres, tus padres te contaban vidas de santos porque sabían que era importante para tu educación. Y esa tradición que me parece tan importante la hemos roto. Y yo creo que hay que recuperarla. Tenemos que recuperar. A un amigo mío
a estos libros no le llama libros infantiles, le llama libros familiares. Y lo explica muy bien porque dice que son libros para leer en familia, para que lo lea el hijo, para que lo lea la abuela, para que lo lea la madre, para que lo lea la abuela y la madre al hijo y se compartan. Y al final lo que te quieren enseñar ese cuento se comparte en familia y te abra, ¿no? Pues esa es la idea, aunque que evidentemente porque es necesario, porque no está de moda. Si estuviese de moda y existiesen ese tipo de cuentos, no haría falta que nadie recorriese esta aventura. Si estuviese descubierta América, nadie necesitaría ir con un barco a ella a descubrirlo. Usted señala que los santos son divertidos. Los santos y los libros sobre santos y sus historias son no divertidos, son muy divertidos. Y divertido precisamente es diferente. Hoy día el principal valor, quizá uno de los principales valores, es la diversión. Y sin embargo esa diversión se toma de una forma muy monótona. Salir de botellona o hacer siempre lo mismo, a decir las mismas historias. Pues precisamente los santos son divertidos porque son diferentes, son muy entretenidos porque nos cuentan historias diferentes al resto, con situaciones inimaginables. Le ocurren aventuras, le ocurren hechos extraordinarios, con la certeza de que son reales, con lo cual nos producen asombro, entretenimiento, diversión, enseñanza. Y no es de extrañar, porque el autor de la vida de los santos es nada menos que Dios. O sea, que me parece un autor imbatible. Bueno, y aunque de repente ya veníamos de una crisis económica, se desencadena una pandemia. ¿Cómo afecta todo esto al sector de los libros? El sector del libro es un sector muy castigado. Que uno de los problemas, una de las crisis que vivimos, sobre todo, es la crisis de la distribución, que está cambiando muchísimo. A esto hay que adaptarse. Hay que buscar nichos, cómo puedes seguir distribuyéndote con esta nueva situación. Y esto es nada más una cosa que está acentuándose con esta crisis de la pandemia, pero que va a quedar para el resto de los años. No hay más remedio. Yo soy muy defensor del librero antiguo, porque son los que realmente aman el libro, al lector le indican y le ayudan. Habrá que ver cómo las librerías sobreviven, habrá que ver cómo en las plataformas se sobrevive y bueno, hay que ser optimistas. Pero Juan Pablo, coger un libro, leerlo, olerlo y tenerlo en papel, eso es muy especial. Hombre, el libro tiene una sensualidad que difícilmente lo tiene lo que es la tableta, tiene una profundidad que no la vas a encontrar en un tuit o en el mensaje más largo de Facebook. Entonces, es algo que nos ha ido acompañando durante toda la historia y que debemos mantener. Yo soy muy del libro y del libro en papel. Y creo que es un objeto que casi idolatro y que una de esas idolatrías que creo que no son nada malas ni perversas. Bueno, y aún así, Juan Pablo, tras esta pandemia, se atreve a editar un cuarto libro de cuentos y en esta ocasión sobre Sor Ángela de la Cruz, Madre de los Abandonados. Sí, Santa Ángela, Ángela de la Cruz, Madre de los Abandonados, ¿no? Cuando inicié la colección yo me puse la idea de que iba a escribir un libro de Santo, uno sobre un sevillano, otro sobre un español, otro sobre un personaje universal, ¿no? Y por eso fueron Mañara, sevillano, Ignacio de Loyola, un español universal, quizás de los personajes españoles más importantes de la historia, y luego vino pues Santa Clara, un personaje universal. Ahora tocaba el sevillano, que era Santa Ángela. Ya con el siguiente, que es el Padre Pío, me voy directamente a un personaje universal y voy a acabar con esta tradición. Pero el santo, la santa sevillana por antonomasia es Ángela de la Cruz, que es un personaje que no creo que haya sevillano de ninguna índole, de ninguna ideología, de ninguna forma de pensar que a las hermanas de la Cruz no la llevan en el corazón y que va más allá del respeto. Hay una cosa que es respeto, pero yo creo que lo que hay es algo que es más allá, que llamamos admiración. Entonces yo creo que todos los sevillanos admiramos a Ángela de la Cruz y a las hermanas de la Cruz, que son sus leales seguidoras. A mí me enseña esta fotografía, que es maravillosa, la representa estupendamente, ¿no? Lo que es esta mirada de esta joven de 30 años que acababa de iniciar su andadura y que sigue pareciendo joven, y una niña inocente y maravillosa que nos mira con unos ojos maravillosos, con estos 30 años que parecen 16. Bueno, Juan Pablo, una parte importante de los libros son las ilustraciones.
Sí, lo son. He tenido la suerte de encontrar para este cuento una ilustradora sevillana, que es Maritere Guzmán, y creo que esta portada dice todo sobre su gran labor, ¿no? Si me meto, tiene ilustraciones maravillosas, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Aquí Santa Ángela escribiendo, o esta que me encanta a mí, de lo que acabamos de ver, Santa Ángela muy cerca de la cruz, ¿no? Y que ha captado perfectamente lo que es el espíritu de Ángela Cruz. Hay una cosa que hemos coincidido tanto Maritere como yo. Cuando yo escribía, cuando ella hacía las ilustraciones, nosotros hemos rezado. Es decir, nosotros la esperanza que tenemos es que este cuento no sea fruto nuestro, sino que la oración realmente haya llevado a que este cuento se encaminase al objetivo que quería, que es que Santa Ángela de la Cruz estuviese dentro de este libro. Y yo espero que lo hayamos conseguido, que hayamos sido transparentes y hayamos sido vehículo para que ese objetivo se consiguiese. Bueno, pues yo creo que para terminar esta entrevista es el momento de lanzar una oración por todas ellas y también para que se sigan comprando libros y leyendo libros. Sí, me uno a ello. Las cosas buenas no, al final siempre salen a flote. Lo mejor al final siempre sobrevive. Y eso está ocurriendo incluso en esta sociedad que nos parece que está abandonando la cultura cristiana. Si nos damos cuenta, todo hace referencia al cristianismo. Afortunadamente, a la persona de Occidente más mundana sigue considerando que el débil, que fue algo que nos trajo Cristo, está en la cúspide. Y mientras se siga manteniendo eso, seguiremos manteniendo la esperanza.